Muy bien. Entonces, amados hermanos, eh, continuando, tenemos problemitas ahí técnicos. Pablo, ¿qué dice ahí? Porque vendrán tiempos cuando, no, sana doctrina, ¿qué es eso de estudio de primera de Juan, 3 meses? ¿Qué es eso? No queremos eso, queremos nosotros Salmo 91, eso queremos. El que habita al abrigo de Dios, esas cosas queremos nosotros. Josué 1:9, todo te irá bien, esas cosas queremos. ¿Qué es eso de contexto, de hermenéutica? No, no, esas cosas no queremos. ¿Qué es eso de servirle, amarle con todo el corazón? Eso no queremos. No quieren sufrir sana doctrina. Más al contrario, ¿qué van a decir? Dice, ¿qué van a hacer? Van a buscar maestros que nos digan lo que queremos, nuestra propia maldad. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Mira el verso 4. Y estos falsos apartarán de la verdad el oído. ¿Y qué dice ahí? Se volverán a las fábulas. ¿A dónde se van a volver? A las fábulas, a los cuentos, a los sueños. Ah, hermano, wow. Pablo ya lo decía, claro, solamente que tú no lo habías visto. Entonces, hoy en día, puede haber iglesias enteras que están en el error, claro. ¿Por qué? Porque tienen falsos que le están llevando a dónde? A iglesias enteras al error. ¿Cómo distinguimos eso? No se pierda la serie Falsos Profetas, Falsos Maestros. En medio de año se viene esa serie completa. ¿Cómo distinguir un falso que también posee en el grupo? 10 maneras o características de un falso maestro. ¿Te das de cuenta? Entonces, Moisés está alertando al pueblo acerca de eso. Sí, y esto es un principio para nosotros también. La Biblia está llena de eso, que hay falsos maestros. ¿Qué van a hacer? Nos van a desviar. Pero Dios, ¿por qué permite eso? Porque alguien puede decir, ¿por qué permite Dios eso? Hermano, ¿por qué hay esta secta? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué estos dicen esto? ¿Por qué estos hacen otros? Porque es una prueba para ver cómo está tu confianza. Y esa prueba va a filtrar a quienes, a los verdaderos creyentes. Hermano, si tú estás enfermo, enferma, no necesitas ninguna campaña. Tampoco esperes, Dios me va a sanar sí o sí. Y utilices los evangelios. Mira, aquí sanó al cojo, aquí sanó al ciego. A mí también me va a sanar, porque la fe mueve montañas. Nunca hagas eso, porque la revelación de la teología completa, ¿qué está diciendo? Tenemos que padecer. A través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 1:29? Que a vosotros os es concedido el privilegio de no solamente creer en Cristo, sino también de padecer por Cristo. El creyente con la revelación completa, ya maduro, no utiliza solamente hechos, no utiliza solamente los evangelios, no utiliza solamente partes del Antiguo Testamento para decir, Dios hizo, Dios sanó, Dios curó, Jesús tuvo misericordia de mí también. No, el creyente maduro, ¿qué dice? Es un privilegio padecer por Cristo, dice. Me gozo en mi tribulación, me gozo en mi enfermedad. Señor, glorifícate a través de mi enfermedad. Utilízame, aunque estoy enferma, aunque estoy ya de edad, aunque estoy ya con este problema económico, aunque estoy con esta situación que estoy pasando, glorifícate en mí. Eso dice el creyente. En esta enfermedad te voy a glorificar, te voy a honrar más. El creyente maduro no dice, si no me sanas Dios, no te voy a servir. Si no me sanas, no voy a ir a la iglesia. No dice eso el creyente maduro. ¿Qué dice? Aún así, te seguiré alabando. Aún así se te seguiré honrando. ¿Qué son entonces lo que pasamos? Pruebas. ¿Cómo has pasado tú las pruebas? ¿Mm? En el versículo 4, Moisés va a colocar 5 imperativos y subraya eso también porque esto es un texto de tesoro para ustedes que hemos encontrado, que estamos encontrando aquí. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Mira, 6 verbos imperativos. Andaréis, temeréis, guardaréis, escucharéis, serviréis y seguiréis. Subraya este texto hermoso, está para una predicación completa ahí en tu iglesia. Hermosísimo este texto, al igual que hemos encontrado en el capítulo 10, ¿no es cierto? De los cuatro mandatos que Dios quiere, andar, temer, amar y servir. Mira, aquí Moisés nos está dando más tesoro. Andar, temer, guardar, escuchar, servir y seguir. Wow, aquí hay una predicación completa. ¿No es cierto? Aquí hay una predicación completa. Entonces Moisés cierra con lo siguiente, hablando de los falsos. Verso 5. Tal profeta o soñador de sueños que ha de ser
muerto. ¿Por cuánto? Aconsejó. ¿Qué tiene que ser? Dice, muerto. Ahí vamos a llegar a un punto más importante de eso, ¿no? A un punto que es importante acerca de eso. No sé si podemos ver Deuteronomio 18, a ver, Deuteronomio 18. Por eso, hermanos, el que te diga, saque texto de Deuteronomio y lo aplique directamente, aplicaremos también esto. Deuteronomio capítulo 18, verso, hermanos René, por favor. Deuteronomio capítulo 18, verso 20, hablando de los falsos profetas. Aquel que diga, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha visitado, Dios me ha llevado, y quiera desviarte y que sea un falso, ¿qué dice? Deuteronomio capítulo 18, verso 20, ¿qué dice, hermanos René? Adelante. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Amén. ¿Por qué no cumplimos eso? A ver, tú que estás, tal vez sacas Deuteronomio 22, 5 al 6, para decir, ¿por qué se viste la mujer con pantalón? No, 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 no. O Deuteronomio cuando dice, no hará rasguño a su cuerpo. Y los tatuajes están prohibidos. Aquel hombre varón que tiene tatuaje o mujer, al infierno. Si sacas tan literal, ¿por qué no aplicas esto? ¿Por qué no matamos a los falsos profetas? Debería ser, ¿no? Si los falsos estuvieran en ese tiempo de la ley, ahí sí. Qué conveniente los falsos, ¿no? Dios levantó en el Antiguo Testamento profetas. Hoy en día también hay profetas porque estamos dando la voz de Dios. Pero ¿sabes que Deuteronomio capítulo 18, verso 20 dice, si alguien dice algo y no se cumple, tiene que morir apedreado? ¿Sabías eso, falso profeta? No, eso no me interesa. Lo que me interesa es que Dios levantó profetas conveniencieros. Lo mismo cuando utilizan Deuteronomio 22, 6 al 7, 5 al 6. Lo que te conviene utilizas para qué? Para juzgar al otro. Pero ¿por qué no utilizas estas escrituras también? Si vamos a sacar Deuteronomio, a aplicarlo directamente a la iglesia, hay que sacar también esto. Los falsos debían morir. Como aquel falso profeta que dijo, Biden va a perder. El que va a ganar es Donald Trump. ¿Han visto esas profecías? ¿Y quién ganó? Biden. ¿Y ese falso profeta murió? No, tampoco se arrepintió. Pero hay la gente que dice, mi profeta se ha equivocado, pero al siguiente año va en la siguiente candidatura, Trump va a ganar. Todavía excusas colocan para los falsos. Increíble. Aquella niña, por ejemplo, hasta niños ya utilizan hoy en día. Niña que ya se ha soñado, que ha ido al tercer cielo y Dios le ha mostrado. ¿Cuántas veces hemos visto ese tipo de testimonios? Que Dios le ha mostrado el arrebatamiento, que va a ser este año, que va a ser así, que se está cumpliendo lo otro, que se está cumpliendo lo otro. ¿Cuántos años vivimos escuchando eso, hermanos? ¿Años, sí o no? ¿Se ha cumplido? Nada, nada. Los falsos cuando se ha levantado la pandemia, ¿qué han dicho? Esta pandemia es el cataclismo. Aquí ya se está viniendo y todavía han sacado la hora apocalíptica que ya falta 3 segundos. ¿Han escuchado ese tipo de teologías? Entre comillas, teologías. Y la gente, ¿qué se coloca? No, ya estamos cerca. Al año ya se viene. 2012, 2018. Un año después del COVID se viene. Ahora, ¿qué están sacando? La Agenda 2030. Y si no se cumple, te puedo apedrear, hay que decirle, ¿no? Te puedo apedrear si no se cumple. No, eso no les conviene. ¿Qué les conviene a ellos? Joel capítulo 2. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y Dios me ha mostrado. Hermano, ¿hay que creer en eso? No, porque Dios ha hablado a través de su palabra. No hay más revelación. Tampoco tú busques sueños, visiones, éxtasis. Basta de eso. Basta de sacar la Biblia de su contexto. Dios ya ha hablado. ¿Cuál es su palabra? Los 66 libros. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 18, 20? El que no lo mande yo y diga que en vez de mí está hablando a cuenta mía y no se cumple, que sea muerto, dice. ¿Por qué no cumplimos eso también? ¿No es cierto? Ya ve, entonces hay que entender muchas cosas. Entonces, hay que entender que ya Moisés está dando la advertencia al pueblo de no caer a la idolatría y de no caer a las falsas enseñanzas de estos falsos profetas, soñadores, visionarios, agoreros que van a desviar a quién? Al pueblo. Aunque hagan milagros, hermano, aunque hagan milagros,
aunque hagan aparecer de tus $50, $500, igual es falso. Lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. El apóstol Juan diría que examinemos todo espíritu, porque hay espíritu que no es de Dios y espíritu que sí es de Dios. Examinemos, dice. ¿Cómo hacemos eso? Con la palabra de Dios. Hace años atrás estaba de moda invitar a jóvenes y mujeres que han ido al infierno. 7 jóvenes ecuatorianos que han ido al infierno. Y la iglesia los requería. Vengan a mi iglesia a predicar tal visión. Lo que han visto, lo que han oído, vengan. ¿Y qué decían ellos? Hemos visto a Michael Jackson, hemos visto a Juan Gabriel, estaba ahí ardiendo. ¿Dónde dice eso en la palabra? Inventos, sueños, cuentos, fábulas. ¿Sabes qué tiene que hacer el pastor? Invitar a otro consiervo. ¿Qué haría yo? Yo no me dejaría sorprender por eso. Si tuviera la oportunidad de invitar a alguien a mi congregación para que les enseñe a mis hermanos, no fuera un contador de cuentos, un contador de chistes, un contador de visiones, a un pastor que me los hable de la palabra de Dios, que explique texto por texto, palabra por palabra, hermenéutica, exégesis, que enseñe un libro completo, predicación expositiva. Pero hoy en día, ¿a quién invitamos? A soñadores, que te van a ir ¿a dónde? A las fábulas. ¿Qué están haciendo en tu iglesia? ¿Hay más tiempo para la palabra? ¿O están ahí, hermanos, entramos en los testimonios y los hermanos contando ahí sus cuentos, sus visiones, sus éxtasis? No he dormido ayer, hermano, porque yo creo que Dios me ha levantado a las 3 de la mañana y esto me he soñado, con perros, con gatos en la iglesia, y la gente de la iglesia se asusta. Revelaciones. Basta de eso. Momento de madurar es. Momento de volver ¿a dónde? A la palabra. ¿Qué dice Moisés? Escuchen su voz. ¿Cómo se hace eso? A través de su palabra. No se aparten de ella. No se desvíen ni a diestra ni a siniestra de su palabra. ¿Qué estás escuchando tú en la congregación? ¿A qué le están dando más importancia? Tú lo sabes, tú respóndete. Si no es así, tú mismo, enfócate en la palabra. Ten el espíritu bereano. Meditar la palabra día a día. Del capítulo 14 al capítulo 16, Moisés va a hablar acerca de varias leyes. Hablando en el capítulo 14, hablaría de los animales inmundos y los animales limpios, los cuales debe comer y los cuales no debe comer también, ¿no? Va a dar algunas acepciones, algunas ordenanzas para cuando ya entren a Canaán. Recuerden que todas estas enseñanzas son para cuando ya entren a Canaán. Muy bien. También va a hablar acerca de la ley y los diezmos, y esto va a ser una ordenanza para cuidar a la nación, a la tribu de Leví, ¿no? Vamos a ver eso más adelante también. En el capítulo 15 se viene el año de la remisión, que es el año del perdón, ¿no? De la expiación, que se perdonan deudas, que se cancelan deudas, que se condonan deudas, etcétera, ¿no? Que ya hemos visto también eso en Números. Después también va a hablar en el capítulo 16 de las 3 fiestas importantes anuales que tiene que celebrar Israel, que es la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos, que ya hemos desarrollado ampliamente en Éxodo y Levítico, ¿no? Y en el capítulo 17, ahí nos vamos a centrar un poco porque Moisés va a abrirnos el panorama en cuanto al futuro. Porque recuerden que después de la salida, después de la conquista, después que Josué muere, que se levantan jueces. Y Moisés lo va a decir, mire el capítulo 16, verso 18. A ver, mi hermana Elsa se alista ya, mientras yo leo primero. Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán, subraya eso, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, Moisés, ¿qué está diciendo? Parafraseando un poco el capítulo 17. Cuando ustedes entren a Canaán, la posean, ya la conquisten, estén ahí ya edificando sus casas, etcétera, dice Moisés, ahí mismo levanten jueces. ¿Y estos jueces cuál será su función? Pues juzgar, guiarles a lo bueno y a lo correcto. Aquí se nos va a abrir un preámbulo a la
teocracia y a la monarquía. En la teocracia, ¿quiénes estaban gobernando? Jueces. ¿Y quién levantaba a los jueces? Dios. Dios levantaba a jueces. Dios decía, este juez va a juzgar este periodo, este juez este periodo. Entonces, Dios, ¿a través de quién estaba juzgando? ¿A través de quién estaba gobernando? A través de jueces. Por eso ese periodo, ¿cómo se llama? Teocracia. Dios está gobernando a través de jueces. Moisés en el capítulo 17 va a decir todo eso. Los jueces tienen que juzgar al pueblo. ¿En quién está colocando la autoridad Moisés? En los jueces. Porque los jueces van a ser levantados ¿por quién? Por Dios. Y va a dar normas, ¿no? Los jueces juzgan así, si vienen 2 testigos, 3 testigos, ahí es la regla, un testigo no, 2, 3 testigos, lo que ya hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, ellos podían dar sentencia, también, ¿no? Y también Moisés va a hacer en el versículo 12 al pueblo, el que no haga caso a estos jueces, ¿qué tiene que pasar? Verso 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios, al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensobercerá, ¿no? Entonces ahí vemos que Moisés está colocando una regla. Estos jueces tienen autoridad de parte de Dios. Y el que no le haga caso a estos jueces, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que morir. ¿Por qué no aplicamos eso también, no? Hay tanto que podemos aplicar si lo hacemos equivocadamente como algunos aplican Deuteronomio. Pero avancemos. Vemos ahí el preámbulo de la teocracia. Los jueces van a ser levantados por Dios. ¿No es cierto? Ahora llegamos al preámbulo de la monarquía. Moisés se adelanta a los hechos y dice, hermana Elsa, por favor, Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 15, Moisés se va a adelantar a los hechos y va a decir, obviamente van a querer el rey, pero cuando pase eso, hagan esto, dice. Escucharemos. Deuteronomio capítulo 17, verso 15 al 14. Amén. La palabra de Dios se le da el nombre del Padre. Deuteronomios 17, 14, 15. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sean tu hermano. Muy bien, gracias. Ahí Moisés está colocando una regla. Se adelanta los hechos, mira cómo está dando un preámbulo a lo que se viene con la monarquía, la etapa de los reyes. Y dice Moisés, cuando lleguen, ustedes van a querer un rey. Pero hay una regla, que sea de entre ustedes, del pueblo, no extranjero, porque entre ustedes tiene que ser uno de sus hermanos para que se compadezca y para que sienta lo de sus hermanos. Pero coloca una ordenanza, dice en el verso 15, Jehová tu Dios va a escoger. Y cuando cuando dice Moisés, Jehová tu Dios va a escoger, también está diciendo Moisés que Jehová tu Dios, Él te va a dar en su momento, en su hora, en su voluntad. Cuando Saúl, que fue el primer rey de Israel, llegó al trono, ¿fue Dios quien lo escogió? ¿Fue el tiempo de Dios? ¿Qué pasó ahí, hermanos del Zoom? ¿Mm? ¿O el pueblo fue el que exigió? El pueblo de Israel quería un Dios, un rey como los otros pueblos, y Dios se los permitió. Exacto. ¿Qué dice Moisés? Ustedes van a querer un rey, pondrán un rey, pero ese rey, ¿quién tiene que dar? Jehová. Jehová tenía que hablar a través de los jueces, a través de los profetas, y decir, dile al pueblo que tengo un rey, que he escogido un rey. Ese tenía que ser el orden, pero ¿qué hizo Israel? Samuel, ya estás viejo, además tus hijos se han descarriado. Samuel capítulo 8, ¿no? Dile a Dios que nos dé un rey como las demás naciones. Dile que nos dé un rey,
queremos un rey, exigimos un rey. ¿Y qué hace Dios? Hazles caso. Pero diles lo que este rey va a hacer. Impresionante eso, ¿no? Le dice Dios a Samuel, diles lo que este rey va a hacer. ¿Y qué dice Samuel al pueblo? Bueno, Dios les va a dar ese rey que tanto ustedes quieren, pero este rey les va a cobrar más caballos, les va a tomar sus siervos, les va a pedir diezmos para sus siervos, les va a hacer pagar más diezmos y él solamente se lo va a agarrar, él va a enriquecerse por eso. Aún así quieren rey y el pueblo tercamente, ¿qué dice? No hace caso, ¿no? No hace caso de eso y ¿qué dice? Danos el rey. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da un rey conforme al corazón del pueblo. No fue Dios quien escogió, por si acaso. Como alguien dice, Dios ungió a Saúl, Dios lo escogió, pero Saúl se equivocó. Así como Saúl, hoy en día perdemos la salvación. A ver, para empezar, Dios no escogió. Porque, ¿qué dice Moisés en Deuteronomio 17:15? Dios va a escoger. No ustedes le van a decir, Dios, ya pues, ya es hora. ¿A qué hora nuestro rey? Y Dios, como nosotros, ¿no? Ah, perdón, me he olvidado. A ver, por ahí buscaré un tal Saúl. No, por eso hay que leer la Biblia. Si hubiéramos leído Deuteronomio, entenderíamos. Y no diríamos como algunos, Saúl fue salvo y fue ungido, tenía el Espíritu Santo. Además, Dios lo escogió para que sea el primer rey, pero falló, se desvió y Dios lo echó fuera. Así también nosotros hoy en día podemos perder la salvación. ¿Qué has hecho? Has hecho, aquí decimos en Bolivia así, ¿no? Has hecho todo un chairo, has hecho toda una mezcla de la Biblia. ¿Sabes por qué? Por no estudiar correctamente la Biblia. Si hubieras leído Deuteronomio 17, capítulo 15, 14 y 15, ¿qué hubieras entendido? Ah, Moisés ya me ha dado el preámbulo de la monarquía. ¿Y qué dice claramente? Dos cosas. Uno, tiene que ser de entre ustedes. Dos, Dios tiene que escoger en su tiempo, bajo su voluntad, bajo sus designios. No ustedes, pero ¿qué hicieron los judíos? Ellos. Samuel, ya estás viejo, etcétera. Queremos rey. Pero no se dan de cuenta que Dios está gobernando. No, no importa eso. Queremos un rey físico, el cual nos juzgue, nos legisle, etcétera, como tienen las otras naciones. Muy bien, Dios dice. Pero este rey les va a hacer sufrir. Aún así, no importa. ¿Qué se llama eso? Terquedad. Por lo tanto, ¿Dios escogió a Israel? No, Dios les dio un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Han entendido esa parte? Díganme amén o hagan señas ya. Si hasta aquí pensabas que Saúl fue escogido por Dios, no. Ah, hermano, yo no sabía eso. ¿Eh? ¿Cómo estás aprendiendo? Qué bien. Avancemos. Ahora, Moisés va a colocar lo que el rey no debe hacer. Y ustedes me van a decir, ¿qué rey hizo todo esto? Si han leído los dos libros de Reyes. ¿Qué no debe hacer un rey? Escuche, 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso es lo que no debía hacer el rey. Díganme, ¿qué rey hizo todo esto? Las tres cosas. Salomón. Eso. Exacto. Todo esto lo hizo Salomón. Lo que no debería hacer un rey, lo hizo. Pero alguien dirá, pero hermano, el verso 16 dice que no haga volver al pueblo a Egipto. Pero aunque Israel no volvió a Egipto, ¿qué hizo Salomón cuando se casó con la hija de Faraón? A ver. Aunque el pueblo no volvió a Israel, hizo volver a Egipto al pueblo. Él se casó con la hija del Faraón. Amontonó caballos. ¿Qué más? No tomará para sí muchas. ¿Y cuántas mujeres tenía Salomón? Alguien que me diga en el Zoom. Ahí en el Facebook también. Respondan. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Cuántas esposas? A ver en el Zoom. ¿Cuántas tenía? Cientos. ¿Qué? Eso, mi hermana Hermelinda. 1000 mujeres. Imagínense eso, 1000 mujeres.
1000 mujeres tenía Salomón. 1000 mujeres tenía Salomón. Increíble. Y es el reino donde más oro y riquezas abundó. Pero Moisés, ¿qué dijo aquí? Estas 3 cosas que no haga. Ahora entiendes por qué el reino se dividió tras la muerte de Salomón. Porque él incumplió. Pero mira el verso 18, y esto es lo que quiero que entiendas. Y cuando se siente sobre el trono este rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original. Mira, como Deuteronomio te lo dije, como Deuteronomio se hace el estándar, la cláusula, el reglamento del imperio o del gobierno de Israel. Una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y escucha lo que tenía que hacer una vez que se copie esta ley, que es el Deuteronomio. Y la tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ahora tú vas a entender por qué constantemente en Deuteronomio como que se le habla a una persona, ¿sí o no? Guarda, escucha, haz, no hagas, como que le está hablando esta carta a una persona. ¿Sabes por qué? Porque esta ley, este libro de Deuteronomio tenía que estar en el palacio. ¿Y qué tenía que hacer el rey? Leerlo. ¿Y esa carta para quién era? Para él, para que él pueda hacer que el pueblo siguiera los caminos de Dios. ¿Por qué crees que dice Moisés en el 17:18? Que haga una copia él y que él la guarde y que él la lea y que él la medite y que él la cumpla. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y caiga en orgullo y desvíe al pueblo. ¿Sabías eso de Deuteronomio o no sabías? Que Deuteronomio era la cláusula, el reglamento de la época de la monarquía. Pero como sabemos, ningún rey tuvo esto. Cuando lleguemos a la etapa de la monarquía, tú vas a ver que 2 reyes van a rasgarse el vestido porque se habían olvidado de transcribir, copiar este libro. Por eso Deuteronomio es importante para la etapa de la monarquía, ¿no? Entonces, algo muy importante nos muestra ahí Moisés hablando de las instrucciones del rey. Qué interesante, ¿no? ¿Sabían que Moisés hablaba acerca del rey también, de la monarquía? Creo que muchos de aquí no sabían. Tampoco de la etapa de los jueces. Pero, ¿qué tal? Es hermoso ver la Biblia así, ¿no? ¿Te das de cuenta cómo se va en armonía? ¿Cómo se va tejiendo la historia? Por eso es importante ir con todo el panorama de la Biblia, ¿no? En el capítulo 18, amados hermanos, Moisés va a hablar acerca de las porciones de los levitas y quiero que escuches esta parte porque esta parte lo vamos a aplicar hoy en día también, que es muy importante. Capítulo 18, Moisés va a hablar acerca de los levitas y dice lo siguiente en el versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajal, las primicias, etc. Vamos a aplicar directamente a la historia y luego vamos a aplicar en principio de fe a nuestras épocas, a nuestros días, ¿ya? Entonces, dése de cuenta, amados hermanos, que Dios en Levítico colocaba muchas ofrendas de paz, de gozo, de abundancia. Había primicias, había diezmos, y no era solamente el diezmo del dinero, había diezmo de muchas cosas más, de las primicias, de los alimentos, de los ganados, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿Dios necesitaba esas cosas? No, Dios a través de eso está proveyendo para los levitas, para los sacerdotes. Recuerda que los sacerdotes y levitas, la tribu de Leví, no tenía tierra, pero sí tenían ciudades que estaban dentro de algunas tribus, porque tenían también que tener una morada, ¿no es cierto? Ahora, en el capítulo 14, verso 22, y en el capítulo 18, Moisés va a colocar algo bien en claro. Es un derecho. ¿Cuál? Proveer para ellos. En pocas palabras te lo voy a parafrasear como si tú fueras un judío, como si tú fueras un israelita. Te está diciendo Moisés así, ¿ya? Tú tienes tierra, no como ahora, hoy en día, pequeñito. En ese tiempo se repartían grandes cantidades de tierra a una familia.
Era grande cantidad porque Dios había entregado mucho, mucho territorio, no solamente lo que hoy vemos en Israel en la actualidad. Hay grande territorio y cada familia tenía grande territorio para pastar, para los animales, para el cultivo, etcétera. Pero una tribu no tenía tierra, no podía dar ese cultivo, no podía dar ese trabajo a su familia, trabajar por su familia como la otra tribu hacía. Y Moisés dice, como ustedes tienen tierras, tienen casas propias de ustedes, tienen parcelas, tienen semillas, tienen sembradíos, tienen ganados. Dios, ¿para qué ha colocado también la ofrenda? Para que de esta ofrenda, ¿quiénes se beneficien? Los levitas y los judíos, ¿qué iban a decir? ¿Pero que trabajen? No, porque ellos están trabajando para el Señor. Están recibiendo sus ofrendas. El sacerdote está orando día y noche por ustedes. Está intercediendo por ustedes con oraciones ahí en el lugar santo. ¿Quién está limpiando el tabernáculo? ¿Quién está teniendo tan cuidado y limpio todo el templo? Imagínense el templo que Salomón hizo. ¿Quiénes tenían que entrar ahí? Solamente levitas. Día y noche era su trabajo, el servicio en la casa de Dios. Al servicio de Dios estaba. Por lo tanto, no podían trabajar. ¿Quiénes tenían que darles ese sustento? Los judíos. Pero aquí dice el verso 3, y este será el derecho, es un derecho. Y Pablo aplica este texto en el Nuevo Testamento cuando dice a los corintios, yo podía haberles pedido, pero no lo hice, aunque es mi derecho, dice. Hay un derecho que se mantiene en toda la Biblia y eso no hay que negar. ¿Cuál derecho? Que los siervos tienen también, tenemos que a los siervos sostener. ¿A cuáles siervos? No a cualquier siervo, sino a los siervos que se dedican a tiempo completo al servicio de Dios. Aquí no puedes ver levitas de lunes a jueves en mi chacra, en mi campo, en mi ganado, y de viernes a domingo nomás en el templo. No había eso. Los levitas, toda su vida, todo su tiempo, ¿en dónde empeñaban? En el cuidado del templo y el servicio a Dios, las cosas de Dios, y daban eso a los demás, se servían a los demás. ¿No es cierto? Entonces, como ellos servían a los demás, trayendo las ordenanzas de Dios, los demás tenían que ayudarles. Y dice Pablo aquí, ¿qué es? Esto no es una limosna. ¿Qué es? Es un derecho. Eso hay que aprender, hermanos. A veces cuando le damos al pastor, al líder, al maestro, hermano, toma, a veces le damos como si fuera una limosna, como si fuera que le estamos dando, no sé cómo decirlo, hermano. Yo lo he visto, sin gratitud. Hay iglesias que se le da al pastor un sueldo, ¿sí o no? Y la iglesia aporta. Y muchos dicen, cada mes hay que dar, con rabia, con enojo, como si fuera un dinero de lástima. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Perdón, Moisés, es un derecho. Ellos están trabajando por ustedes, los están edificando. Y hoy en día también debería ser así. Hermano, a todos, no. A los que son como los levitas, tiempo completo. Hay que darles. Entonces a los otros tampoco no estoy diciendo con esto eso. Sé que hay maestros, pastores que tienen el trabajo secular y el trabajo en la congregación. También hay que ayudar, hay que velar por los maestros, hay que velar por sus necesidades. Pero más a quién? A los que están completamente entregados a la obra del Señor. Tienen hijos, tienen esposas. ¿Y todo por qué lo han dejado? Por ustedes, por la iglesia. Pablo dice eso en Timoteo, ¿no ven? Ténganle doble estima, de doble honor a aquellos que trabajan por su crecimiento espiritual. Es un derecho, Pablo lo dice constantemente, la Biblia está llena de eso. Es un derecho, claro que sí, pero muchos no abusamos de eso, ¿por qué? Por no causar tropiezo. Y muchos pastores predicadores que se dedican a la obra están muriendo de hambre. Se aguantan el hambre por no caer tropiezo, por no hacer murmuraciones dentro de la congregación. Nos falta entender este principio, amados hermanos, que es el de dar a los siervos que se han entregado completamente a la obra. Si Dios te ha bendecido con algo, ayuda a un siervo. En esta Navidad, en este fin de año, tal vez tú has sacado tu aguinaldo. Qué alegría, hermano. Tal vez tú dirás, voy a compartir con mi familia este plato, haré estos regalos. Y para aquel que te está edificando los domingos, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿Tú qué rico vas a comer? ¿Qué rico vas a preparar este fin de año con tu familia? Hasta has ahorrado para eso. Pero ¿qué de los siervos?
los que estamos predicando la palabra, los que estamos desvelándonos día y noche por estudiar para traerte un mensaje. ¿Qué de nosotros? Oremos por los pastores. Llámenles hoy, el día sábado. Pastor, ¿necesita algo? ¿Puedo orar por usted? Nos hemos vuelto muy niños. El pastor nomás tiene que llamarnos. Él tiene que preocuparse. Pero él también necesita, tanto de lo espiritual como de lo económico. ¿Sabes cuándo yo aprendí este principio, amados hermanos? Yo también era así. Crecí en una iglesia donde no entendíamos este principio, no se enseñaba este principio. El mismo líder no enseñaba esto. Por eso la iglesia creció así, con esa dureza de dar, con esa dureza de mirar, de amar al pastor, al siervo, al tenerlo por honra. Yo me acuerdo, amados hermanos, que una vez, predicando yo en el culto, teníamos una hermana ancianita. Y aquí en Bolivia se habla el idioma aymara, algunos deben saber, más que todos mis hermanos peruanos. Se habla aquí el idioma aymara. Y mi persona no habla ese idioma muy bien. Yo sabía que esta hermana entendía solamente aymara. Y yo oraba dentro de mí, Señor, que entienda algo de lo que estoy predicando. Me puse a enseñar y al finalizar, amados hermanos, la hermana me alcanzó y me dijo, gracias, hermano, he entendido. Al momento de darme la mano, me dio un pedazo de billete. Y como yo había crecido en eso de no dar, que trabaje, ¿para qué dar? Es mi trabajo, es mi ganancia, ¿sí? Con ese corazón, con el corazón también contrario del pastor que dice, no, de gracia es, no puedo cobrar, ya me siento pecador. Así me sentía, porque no entendía estos principios. Y yo decía, ¿por qué me ha dado? ¿Qué significa esto? Yo no entendía nada. Pero después entendí, hermanos, cuando leí la Biblia, que hay creyentes, hermanos, que saben este principio. Ella no me ha dado porque me tiene lástima, no, sino por agradecimiento. Gracias porque me has enseñado la palabra. Y eso me ha pasado 2 veces. Cuando fui a visitar a una enferma, oré, le enseñé la palabra, estuve ahí y me alcanzó algo. ¿Qué entendí ahí? Me estaba lastimando a mí mismo porque yo no hacía eso por los demás, por mis maestros. Aprendí algo ese día, que yo también debo ser agradecido por los que me enseñan. Debemos ser agradecidos, hermanos. Una vez más repito, este fin de año, qué bueno que tú tengas planes, qué bueno que tú tengas cosas que hacer con tu familia, qué alegría, pero también piensa en aquellos que te están enseñando. Cuando la nación de Israel cosechaba, sacaba los frutos, que lo primero que hacía, ¿qué es? Vamos donde los levitas, porque Moisés lo enseñó, porque Dios lo enseñó, porque ellos están trabajando para la obra constantemente, día y noche, y muchos no tienen tiempo para su familia. Hoy en día así también pasa. Hermanos, es un principio que tristemente no se enseña. Y pastores no lo tocan, ¿sabe por qué? Por miedo. Si ven que los siervos no tocamos esta parte de dar al siervo, es porque tenemos miedo de la reacción. No todos reaccionan de igual manera. Algunos reaccionarán, amén, hermano, hay que dar. Y muchos de aquí, para la gloria de Dios, algunos han podido contribuir al ministerio, pero otros responden de mala manera. Por eso, amados hermanos, muchos de los pastores tenemos miedo, pero la palabra es verdadera. Si tú eres pastor líder y me estás mirando, yo te quiero dar lo que la Biblia nos da a nosotros. Y dice el texto ahí, no tendrán pues heredad, el verso 2, entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Eso es lo que me conforta, mis amados hermanos. Yo sé que muchos no van a entender el principio y por los que lo entienden, amén. Bendito sea. Tampoco estoy juzgando a los que no lo hacen. Pero esto es lo que realmente va a consolar a un verdadero siervo. El verdadero siervo no te va a decir, ya pues de una vez, es mi derecho. Nunca va a decir eso. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido este principio, que hay hermanos que saben, que entienden, pero otros no, que están en proceso, como yo. Era duro para dar. Me arrepiento hoy, hermanos. De mi ofrenda yo daba lo más mínimo, pero hoy he aprendido mucho a través de la palabra. Y doy más a Dios de lo que Él me bendice. Volviendo al principio de los maestros, no esperemos siempre que reconozcan nuestro trabajo. Y si lo hacen en tu iglesia, amén. Pero una cosa dice la Biblia, ¿quién es nuestra heredad? Nuestra herencia es Dios.
Nuestra herencia es Dios. Si tú quieres ser pastor, líder, maestro, apégate a eso. Apégate a eso. Nuestra herencia es Él. Nuestra herencia es Él. Y eso es lo que me conforta. Que un día Él vendrá. Y Él dará a cada uno según lo que haya hecho. Por lo tanto, nosotros no decimos, ya pues hermano, tal suelo, tal cosa, hay que comprar de una vez. Si nos cerramos la transmisión, cerramos los estudios. Nunca podemos decir eso. Con un celular pequeño, con una computadora dañada, seguiremos dando. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es nuestra herencia. Los hermanos que entienden este principio, amén. Y los que no, hay que aprender, hermano, como yo, a dar, a reconocer, a ser agradecido. Muchas veces esas cosas no vemos. Y Moisés está colocando importancia. No se olviden de los levitas. No se olviden de los levitas. Lee tú Deuteronomio 14 y Deuteronomio 18. No se olviden de los levitas. No los dejen. Sosténganlo porque Dios así lo ha ordenado. A veces hasta eso olvidamos. Sostener a los líderes, sostener a los siervos, sostener a los que nos están dando la palabra de Dios, ¿no? Vamos al capítulo 18, en la segunda parte, en el capítulo, versículo 9, va a venir las amonestaciones contra los paganos, y dice en el versículo 9, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar su hijo o su hija. Este es un texto clave, amados hermanos, porque esto va a cimentar la pregunta que hicimos muchas veces, ¿no? ¿Por qué Dios castigó a este pueblo, a estas naciones? ¿Por qué los extinguió? ¿Por qué hizo todo esto? Aquí está otra respuesta, mira. No se ha hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, o sea, sacrificios de bebés, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Entonces no eran santos, eran pecadores, habían ido contra y afrentando la gloria de Dios, dando la gloria a otras cosas y buscando revelación en adivinos, sortilegios, agoreros, etcétera. Entonces esto no le gustaba a Dios. Muy bien. Ahora, en el versículo 15 se nos va a dar la información de el futuro profeta que iba a venir, y con esto vamos a ir finalizando. Ahora, quiero que veas cómo vamos a conectar el verso 14 al 15. 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, esto subraye, oyen, mas a ti no te es permitido esto. Jehová, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios lo ha dicho. Entonces, ¿qué te dije que subrayes? Oír. En el verso 15, ¿cómo empieza Moisés? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, voy a resumir el capítulo 18 para que tú entiendas. Moisés empieza diciendo, adivinos, agoreros, sortilegios, hechiceros, encantadores. ¿Cuál era su función? Aquí iba a la gente ahí. ¿Me puedes decir, escuche, me puedes decir qué quiere ese Dios para mí? ¿Me puedes dar la voz de mi Dios, entre comillas, de los dioses cananeos? Aquí iban a consultar a los dioses. Ejemplo, yo iba donde un hechicero en esta época, ¿y qué le preguntaba? Consulta a Dios. Eso era la función del hechicero, sortilegio, etcétera. Porque ¿qué dice? A adivinos oyen. ¿Y los adivinos qué dicen? Así dice el Dios, así dice tu Dios, así dice tal Dios, porque iban a consultar a dioses y los adivinos, agoreros, etcétera, que eran intermediarios para escuchar la voz de ese Dios. ¿Me dejo entender? ¿Y qué dice Moisés? Eso ustedes no hagan. Muy bien. Por eso en el versículo 15, ¿qué va a decir? Pero ustedes van a escuchar la voz de Dios a través de un profeta. ¿Cuál es el término clave? Oír. No hagan como ellos que van a escuchar a adivinos. ¿Ustedes a quién van a escuchar? A un profeta que se va a levantar, como yo. A este oiréis. Entonces, ¿de qué está hablando en el capítulo 18 del 9 para adelante? De que Dios va a mandar un profeta y a él tienen que oír. Dios quiere hablar con su pueblo. Sí, ¿a través de quién? A través de un profeta para que escuchen la voz de Dios. Y Moisés dice, vendrá un profeta
el cual Dios levantará. 16, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová, tu Dios en Horeb, porque en Horeb, en el Sinaí, recuerden lo que dijo Israel. Moisés, ya no queremos escuchar la voz de Dios, tenemos miedo, podemos morir, así que queremos intermediario. Escuche esta parte, por favor. Por eso Moisés rescata esta historia del Sinaí, de Horeb también. Sinaí y Horeb es el mismo monte. Los judíos, cuando dijeron, ya queremos que tú ve a hablar con Dios, ellos querían dejar de escuchar la voz de Dios de manera audible, pero querían seguir escuchando las palabras de Dios. ¿Me dejo entender? No querían escuchar la voz audible, pero querían escuchar la palabra de Dios. Por eso el pueblo que dice, tú ve a hablar con Dios, lo que Él te diga y tú los transmites, nosotros lo obedeceremos. ¿Qué está pidiendo Israel? Intermediario. ¿Quieren escuchar la voz de Dios, las palabras de Dios? Sí, pero ya no directamente, sino a través de un intermediario. ¿Y ese intermediario quién era? Moisés. Eso es un profeta. El profeta habla al pueblo de parte de Dios. Por eso el profeta, ¿qué decía? Así dice Jehová. ¿Me van a entender? Entonces, el profeta era un intermediario entre Dios y el hombre. ¿Hasta ya han entendido? ¿Quedó claro? Por eso Moisés dice, como esas naciones tienen intermediario, hechiceros, agoreros, etcétera, divinos, Dios va a tener su profeta, un profeta en plural, como yo, dice Moisés, superior a mí. A este oiréis, dice, verso 18. Profeta les levantará de en medio de ustedes, de ustedes hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué está diciendo Dios? Voy a levantar un profeta. Y a través de él, yo les voy a hablar a ustedes. Y el que no haga caso a este profeta debe ser arraigado del pueblo. ¿Quién sabe quién es este profeta? ¿Quién creen que era? Ya vino este profeta. Jesús, ¿Perdón, hermano? Jesús, hermano. Sí, Cristo. Cristo. Era Cristo. Cristo fue el profeta, la voz de Dios, el verbo de Dios. Paréntesis aquí, amados hermanos. Hace meses atrás, en la congregación que estoy liderizando, expuse los tres oficios de Cristo, que es profeta, rey y sacerdote, ¿no? Si a ti te gustaría que hagamos ese estudio aquí con ustedes, hay material ahí, tengo ya el material gratuito ahí también, está preparado ya la exposición de eso. Ahí estuve exponiendo, viendo a Cristo como profeta, viendo a Cristo como rey y viendo a Cristo como sacerdote. Tal vez tú hayas escuchado esto como los tres oficios de Cristo, que es lo más conocido, ¿no? Si te gustaría ese estudio, ahí escríbeme ahí el mensaje para ir contando cuántos quieren. Y también en el Facebook, pongan también ahí cuántos quisieran tener este estudio de los tres oficios de Cristo. Y vamos a desarrollar los tres oficios de Cristo, y uno de ellos es esto, del profeta, ¿no? Entonces, Cristo es el profeta prometido, cerrando paréntesis, ¿no? Cristo es el profeta prometido. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dijo los discípulos? Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta. Entonces, Cristo sí era el profeta enviado. Ahora, ¿profeta en qué sentido? En el sentido del concepto de la palabra. ¿Qué era un profeta? ¿Aquel que develaba el futuro? No, aquel que daba la voz de Dios, lo que Dios quería transmitir. Jesús fue la voz de Dios. Todo lo que Jesús dijo fue directamente del Padre. Por eso Jesús, ¿qué dijo? No estoy hablando mis palabras, sino todo lo que Él me dijo que dijera, eso os digo, dice. Entonces, Cristo fue el profeta prometido en Deuteronomio 18, al cual el pueblo debía escuchar. Y como el pueblo no escuchó, más lo crucificaron, este profeta les trajo juicio y condenación por no escuchar, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿No es cierto? Por eso Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado antes por profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y alguien dirá, muy bien, hermano, Cristo nos ha hablado, pero Cristo ha empezado a hablar desde Mateo, Marcos, etcétera, hasta Apocalipsis, que Él está hablando.
pero en el Antiguo Testamento él no era la voz de Dios. Error, porque siempre Cristo fue el verbo de Dios, porque Cristo hablando a los de camino de Emaús, ¿qué les dijo? Los salmos, los profetas, toda la escritura, ¿de quién habla? Dice, de mí. Por lo tanto, el mensaje central de todo el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. Cristo no solamente empezó a hablar cuando él nació, no, él ya habló. Todo el Antiguo Testamento está hablando el Hijo. ¿Y a quién está apuntando? Al Hijo también. Por eso Cristo, como profeta, escucha esta parte. Por eso Cristo, como profeta, cuando él vino, ¿qué hacía el profeta? Les daba el mensaje. ¿Qué decía? Así dice Jehová, así dice el Señor, y les daba el mensaje. En Cristo no. El profeta, escuchen esta parte. En el profeta, dos cosas, dos funciones tenían, perdón, dos características. Escuchen esta parte. El profeta era el mensajero y el profeta traía el mensaje. Dos cosas. El profeta era el mensajero de Dios y traía el mensaje de Dios. Cuando este profeta de Deuteronomio 18 se levanta, que es Cristo, estas dos cosas se unen. Cristo no solamente era el mensajero de Dios, él era el mensaje. Repito eso. Cristo no solamente era el mensajero de Dios, sino que él era el mensaje. Cristo no vino a dejarnos un mensaje, sino que él era el mensaje. ¿Han entendido esa parte? Díganme amén, si no, vamos a repetir. ¿Ya Amén. entendió esa parte? Muy bien. Entonces, el profeta ya se ha revelado, ¿no? El profeta fue Cristo. El profeta prometido de Deuteronomio 18 ya fue revelado. Vamos a finalizar con el capítulo 23. Lo demás habla de las leyes. Vamos aquí a Deuteronomio capítulo 22. No me quiero saltar esto. Deuteronomio capítulo 22, versos 5 al 6. El texto muy conocido. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. He abundado mucho sobre esto, pero hoy te voy a decir cómo puedes defender esto con la Biblia, ¿ya? Muy bien, si vamos a aplicar esto directamente, apliquemos también el verso 15 del capítulo 21. ¿Qué dice? Si un hombre tuviere dos mujeres, la amada y la aborrecida, entonces podemos tener dos mujeres, pero aquí dice, si alguien tuviera, tampoco dice aquí el versículo, es abominación para Dios, no dice, porque aquí lo está permitiendo. En el verso 15 dice, si alguien tiene dos mujeres, a una ama, a una aborrece, de esta amada tiene hijos, de esta amada, de esta aborrecida tiene hijos, etcétera. En el contexto, Moisés nunca está diciendo no lo tenga, es abominación, no está diciendo. Entonces, si vamos a aplicar 22:5 al 6, ¿por qué no aplicamos 21:15 también? Otro ejemplo, tú le llevas al contexto nada más. ¿El error cuál es? En un versículo sacar una teología, una doctrina, una enseñanza. Pero tú dirás, a ver, ven, vamos a ver el capítulo completo, es más, un capítulo antes vamos, y le llevas al capítulo 21:15 o al versículo 18. Yo creo que con esto ya finiquitan el debate. Si alguno tuviera un hijo contumaz, rebelde, que no obedeciera, es decir, ¿qué va a decir Moisés? Si alguien tiene un hijo rebelde, o como decimos aquí en Bolivia, ¿no? Maleducado, que solamente es orgulloso, vanidoso, no hace caso, es rebelde, ¿qué dice Moisés? Agarre la vara y dele. No, ¿qué dice? Escucha el 21. Entonces, todos los hombres, una vez que los padres se hayan quejado ante los sacerdotes, ante los ancianos, ¿qué dice? Entonces, todos los hombres de la ciudad, ¿qué dice ahí? Apedréenlo y que muera. Entonces tú ya, cuando alguien te cite, Deuteronomio capítulo 22, versos 5 al 6 desde el púlpito, no se pongan pantalón, tú ya ahí haces las manos, ¿no? Ahora sí, pues ya sé con quién le voy a hacer aquí al hermano para que se retracte. Vamos al contexto. Hermano, ya está bien, te acepto. Muy bien, sí, ya está bien. No me voy a poner pantalón, tú dile como mujer, ¿no? Pero también cumplí el verso 21, capítulo 21, verso 18 al 21. Si alguien tiene un hijo rebelde, ¿tú qué le dices? Hay que orar por ese hijo rebelde. No cambia. Es alcohólico, es violento. Pero ¿qué dice Deuteronomio 21, 21? Si es así, sáquenlo afuerita y agarren piedras y apedréenlo. ¿Por qué tú no haces eso? ¿Y qué va a decir el otro? No había leído eso. ¿Ve?
A ver, vamos a preguntar aquí si alguien entendió. Hermana Elsa, ¿está claro esa parte? ¿Has visto cómo se puede defender bíblicamente? Sí, muy claro. ¿No es cierto? ¿O vamos a pedir a nuestros hijos, ¿cómo se dice esto? Contumaces, Lapidar. no se puede. Porque el pastor, ¿qué te dice? Pastor, mi hijo está así, mi hija está así, hay que orar. Qué lindo saca eso, ¿no? Hay que orar. Los principios espirituales para eso saca, pero para la vestimenta, no, pantalón sí que no. Pero ¿por qué no aplicas eso también? ¿Ve? Entonces, ¿qué debemos aprender? Usar el contexto, que es lo más sano. Finalizamos con el verso 20, capítulo 23, en el capítulo 23, Moisés le va a decir, excluyan a tales naciones, pero quiero cerrar con esto. El capítulo 23, versos 6 al 7, va a hablar de dos pueblos, pero antes se está hablando de dos pueblos más, de los amonitas y de los moabitas. Lea verso 3, moabitas y amonitas, expúlsenlo, mueran, dice, no se junten, ni siquiera entren a la congregación, dice Dios a través de Moisés, ¿no? No entren, pero va a ir avanzando más adelante y va a llegar a los edomitas, verso 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. ¿De qué descendencia vienen los edomitas? De Esaú, o sea que tienen parentesco. Ahí uno puede entender. Está bien, entiendo aquí, porque el capítulo 23 dice, a estos excluidos, aléjense, no se junten con ellos. ¿Quiénes? Amonitas, moabitas y también los amorreos. Eso entiendo, muy bien. Pero dice el verso 7, no aborrezcas, no odies. ¿A quién? A los edomitas. Uno se pregunta, ¿pero por qué? Si también son paganos. Pero ahí dice, porque son tu hermano. Y uno recuerda y dice, son descendencia de Esaú. Entonces aquí les está hablando de un parentesco. ¿No es cierto? Ahora, pero aquí viene lo raro. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán a la congregación de Jehová. Aquí ya nos ponemos en extrañez. Egipto no es su familiar. Egipto los tuvo prisioneros por más de 400 años. Y aquí te hago una pregunta. ¿Por qué crees que de todas las naciones del Antiguo Testamento, Egipto hoy sigue prevaleciendo? Aquí está la respuesta. Alguien que me diga por qué Egipto sigue prevaleciendo y por qué en este texto principalmente, por qué dice Dios no le aborrezcan. Uno piensa y dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Acaso no has visto que les hacían hacer ladrillos, que iban a buscar desde lugares lejanos paja, que cosían ladrillos? ¿No has visto cómo los cansaban en las jornadas laborales? ¿Por qué Dios aquí dice no los aborrezca? Los que han estado en Éxodo saben las respuestas. A ver, los del Zoom, ¿por qué creen? No importa, hermanos, equivocarse vale. ¿Por qué creen? ¿Qué se les viene a la mente? Ahí también los del Facebook pueden responder. Con esto vamos a finalizar. ¿Nadie? A ver, vamos a ver los mensajes. Hermana Rosario, luego hermana Rosemary. Bueno, dice usted, me puede equivocar, pero yo recordando que Dios le dijo a Abraham que su descendencia estaría en en cautiverio, pero que Dios les haría pagar a ellos. No sé si tenga relación. Hablando del castigo, tendría mucha relación. A ver, hermana Rosemary, ¿quieres participar? Sí, hermana, buenas noches, hermanito. Mira, yo recuerdo de que cuando José estuvo ahí, el pueblo de sus padres, sus hermanos pasaron hambre, entonces refugió al pueblo de sus padres y los tuvo ahí, pues, ¿no? Les dio de comer, en ese tiempo de los 7 años de hambre, los sostenió, los abrió la puerta, los cobijó ahí. Yo creo que por ahí es el agradecimiento, ¿no? No sé, hermanita, si me equivoco. Ya nos vamos acercando, poco a poco. ¿Quién Yo, más? yo, yo podría, Adelante.
Sería porque, no sé si esté bien, es como decir, el pueblo fue rebelde y les mandó un castigo a través de Egipto, pero no es porque Egipto estuviera mal, sino porque Israel fue el desobediente y utilizó Egipto, pero como por decirlo así, Egipto no tenía en sí pues tanto que ver, si no fue Dios a través de Egipto para disciplinar a los israelitas, algo así. Tiene que ver con la gratitud, como nuestra hermana Rosemarie lo estaba acercando. No tanto con el juicio, porque si hablamos por el juicio, merecería el castigo. Ponte a pensar, ¿por qué hasta el día de hoy la nación de Egipto sigue vigente? Todas las naciones han perecido, ¿sí o no? Amorreos, Gergeseos, Jebuseos, todos han perecido. Solamente Egipto sigue vigente también. Más allá de la línea eh, que se viene también por los egiptos, hay algo teológicamente desde el Génesis, que es algo de gratitud, algo que hicieron ellos bueno. ¿Alguien? Ya, hermanos, dinos, dice. En realidad, amados hermanos, entiendan esta parte. Mira, los del Génesis hemos visto esta parte. Recuerden que cuando las 12 tribus, perdón, los 12 hijos de Jacob nacen, estamos en el tiempo del patriarcado, ¿no es cierto? Estamos en el tiempo del patriarcado. Entonces, eh, en ese tiempo, hermanos, no había nación, no había un pueblo. Y cuando tú lees Génesis, hay una historia, no me acuerdo el capítulo, pero una historia donde Judá se va de su padre por un tiempo, se aleja. Entonces, Dios está utilizando no solamente a Egipto para poder esclavizarlo y que a través de eso se manifieste el poder de Dios, etcétera, para, sacándole con 10 plagas, sino que en el entendimiento de la línea teológica de Israel, Dios está utilizando a Egipto ¿para qué? Para que Israel no se separe. Ponte a pensar esto. Te voy a refrescar la memoria así, así de, si tú no has leído, no has estado con Génesis y Éxodo con nosotros, te lo voy a resumir. Mira, ¿qué hubiera pasado si Jacob no hubiera ido a Egipto? ¿Qué hubiera pasado? Tarde o temprano, los hijos, ¿qué hubieran hecho? Si hubieran armado sus propias tribus, si hubieran alejado. ¿Cómo se armaron las naciones, los reinos? Porque había división de patriarcado. Cada quien edificaba ¿qué? Su propia comunidad, su propio grupo. ¿Y se hacía qué cosa? El patriarca. Entonces, mire cómo Dios está planificando todo. Llega la hambruna. Si no era la hambruna, pasaba un tiempo más y lo que pasó con Judá en Génesis, no me acuerdo el capítulo, búsquenlo ustedes, se me olvidó ahorita, lo estaba recordando, pero uno de sus hijos, Judá, si no me equivoco, se aleja, hace su propia familia lejos de Jacob, pero por cuestiones alimentarias vuelve también. Entonces Dios está enseñando una cosa, a nivel teológico, hablando de la nación de Israel. Si no era esa hambruna, ellos iban a ir cada uno a sus territorios. ¿Y qué iba a pasar? Cada uno se iba a separar. Pero Dios, ¿qué prometió? Una sola nación, un solo pueblo. Entonces Dios está utilizando la hambruna y al pueblo, la nación de Egipto, ¿para qué? Para que en esos 400 años Israel se mantenga unida, no se disperse. Entonces veamos el sentido teológico de Dios en Israel. ¿Castigo a los egipcios? Sí. ¿Rebelión de los judíos también? Sí. Pero en el nivel teológico, la preservación de Dios está ahí en el pueblo egipto. Egipto está siendo utilizado por Dios ¿para qué? Para mantener la unidad del pueblo de Israel. Tras salir de Egipto, esa unidad se mantiene. Por eso Dios, tú vas a ver, incluso hasta Daniel, que vemos a protagonistas como Egipto. Por eso Moisés que dice, segunda, tercera generación, que vuelvan, que vengan. Entonces, ¿vemos conexión con Egipto? Sí. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que Dios utilizó. ¿Han entendido esa parte? Amén. Ya, hermano. Muy bien. ¿Sabían eso o no sabían eso, hermanos? Pues yo lo Muy he bien. No, estudiado, pero hay que repasar.
Hay que repasar, vean los videos. Muy bien, para mí ha sido un placer poder estar con ustedes, amados hermanos. Ha sido un estudio un poco largo, pero esta es la última parte que ya estamos llegando al tercer mensaje. Recuerden que es hasta el capítulo 26, pero ya va a hablar de algunas cosas como el diezmo, como la matanza de Amelec, etcétera, que ya ustedes lo pueden repasar conmigo. Nos vemos en la siguiente reunión, entrando netamente al tercer mensaje de Moisés y el final de Deuteronomio. El siguiente, si no me equivoco, es viernes. Llegamos al final, amados hermanos. Llegamos al final de Deuteronomio, repasando el tercer mensaje, que prácticamente es bendición, maldición, que ya nos hemos empapado de eso, pero Moisés va a colocar algunas cláusulas más acerca de la maldición y la bendición, y posteriormente Moisés muere. Entonces nos vemos conmigo la siguiente reunión con el final de Deuteronomio. Para mí ha sido un placer, que Dios me los bendiga. Los del Facebook, por favor, déjenos ahí sus mensajes y también sus comentarios. Bendiciones, amados hermanos. Que Dios me los bendiga.